Buenas tardes, ya estamos, señorita Valle. Buenas tardes, doctor. Esto ya les... Déjeme revisar si ya están todos. Faltan 4 compañeros, doc. Un compañero dijo que estaba con... De los 4, uno me dijo que tenía problemas de internet, pero que ya estaba arreglando. Ujú. Bueno, vamos a comenzar, porque este capítulo es un poquito largo, me va a llevar tal vez unas 2 clases, pero en todo caso al final vemos un poquito la lista de quién mismo ha faltado, ¿no? Bueno, Listo, doc. la clase anterior vimos pues algo relacionado con todas aquellas infecciones que producen flujo genital y todas ellas, como vimos, pues están relacionadas más que nada con infecciones del tracto genital, ITS, etcétera. Estas también pueden presentarse en una mujer que está embarazada o una mujer puede embarazarse habiendo estado con una ITS, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esto, pues algunas cosas que casi son las mismas, las pasaremos un poquito más rápido, pero igual vamos a ir viendo qué es lo que pasa con el embarazo en relación a este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, comencemos viendo la tricomoniasis y el embarazo. Tricomoniasis vaginal que, como vimos la vez pasada, puede presentarse en todo lo que es la época o etapa reproductiva, principalmente entre los 15 a 44 años, con mucho más frecuencia en estas edades. Transmitida por contacto sexual o por el canal vaginal, también puede transmitirse durante el parto, hablando del embarazo y el parto. Los síntomas suelen aparecer en las mujeres de 5 a 28 días luego de la exposición a la infección, aunque un 50% de casos puede llegar a ser asintomática en la mujer. Hasta un 20% de mujeres pueden exhibir tricomoniasis vaginal en un examen prenatal rutinario. O sea, no tienen síntomas, se hace un examen prenatal rutinario, probablemente un gramo y fresco de una secreción que puede tener una paciente embarazada, y en un 20% podremos encontrar tricomoniasis vaginal. Factor de riesgo, por supuesto, mucho más del sexo femenino, ¿sí? Más frecuente todavía, pues como decíamos, de 14 a 44 años, entre de estas edades, que es la edad netamente reproductiva, podríamos decir, 18 a 35 años. Tener varios compañeros sexuales, entiéndase promiscuidad posiblemente, actividad sexual sin preservativo y con parejas desconocidas, y el hábito de fumar. La etiología, ya la vimos la vez pasada, es la tricomoniasis vaginal, es un elemento flagelado, ovoide, móvil, etcétera, pues sí, es más, a veces es más grande que los leucocitos polimorfonucleares, que mide de 10 a 20 micrómetros, sí, también afecta a las vías urinarias inferiores de mujeres y en hombres. El ciclo de vida de la tricomona, pues por supuesto es la transmisión sexual. Se presentan principalmente trofozoitos en las secreciones prostáticas o vaginales y en orina, ¿no? Estos se dividen por fisión binaria longitudinal, y el trofozoito en vagina y en uretra, pues es lo que produce el proceso infeccioso. Clínicamente se presenta como una leucorrea, una secreción abundante, espumosa, blanco-amarillenta, verdosa, maloliente y persistente. Se acompaña de edema y o irritación vulvar, con una falta ahí, disculpen, dispareunia y micciones frecuentes. Hay disuria relacionada con vulvitis, o sea, inflamación de la vulva, ¿no? Hay prurito vulvo-vaginal secundario, que puede ser interno, como veíamos la vez pasada. Podemos encontrar el típico cuello o cervix en fresa, que es el puntillo hemorrágico del cervix, que podríamos considerarlo como un signo patognomónico de la tricomoniasis en cuanto a la signología. En el 50% de los casos puede ser, ya lo dijimos, asintomática. Se identifican tricomonas vaginales en una preparación en fresco con solución salina, y se observan polimorfonucleares y flagelados móviles entre el 50 a 70% de los casos, directamente estudiándolo al microscopio, por eso dicen el fresco, ¿no? En el hombre se lo identifica en examen de secreción uretral recolectada antes de la primera orina de la mañana.
Y con precisión puede identificarse pues los flagelos, las tricomonas, mediante el cultivo de Diamond, esto es lo más específico. Entonces, aquí tenemos el cuello en fresa, que ya lo vimos también la vez pasada. La secreción es un flujo espumoso amarillento, cremoso amarillento, diríamos, ¿no? Entonces, se los decía, aquí tenemos el cuello en fresa, que es patognomónico de una tricomoniasis. La complicación más frecuente y más o menos grave constituye la enfermedad pélvica inflamatoria, el ascenso de las tricomonas hacia la pelvis y provocar la inflamación en los órganos internos. También se asocia a complicaciones perinatales y mayor incidencia de transmisión de VIH. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que están con tricomonas pueden ser un factor de riesgo para que pueda transmitirse el VIH en ellos, ¿no? El embarazo per se no altera su frecuencia, ¿sí? Pero hablando de embarazadas, en general podemos encontrar un 27% de embarazadas. La infección en el recién nacido, si bien puede darse, es infrecuente. Se responsabiliza como factor para ruptura de membranas, nacimientos pretérminos, niños con bajo peso al nacer, ¿no? Si hay una infección por tricomonas, pues puede haber partos prematuros, la ruptura de membranas, etcétera, que ya hemos visto y que ya debemos saber que cuando hay una infección vaginal, siempre en el embarazo corremos el riesgo de que se presenten estos problemas. El tratamiento, al parecer, no ha disminuido el riesgo, inclusive, ¿sí? Por eso no se recomienda en el embarazo ni técnicas de detección sistemática ni tratamiento a las asintomáticas. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos que diagnosticar clínica, si es preciso laboratorialmente, para dar tratamiento durante el embarazo. Prevención, uso de métodos de barrera como los preservativos en la relación sexual, especialmente en parejas desconocidas. La monogamia, limitar el número de parejas sexuales, evitar actividad sexual promiscua y evitar tabaco y alcohol, cuyas la parte social pues rasga en el asunto de adquirir infecciones de transmisión sexual, sin dejar de lado algunas sustancias que tiene el tabaco principalmente y que pueden constituir un factor de riesgo biológico para las infecciones genitales. Tratamiento, como lo dijimos la vez pasada, pues metronidazol es el de elección, 500 miligramos 2 veces al día, 7 días, o 2 gramos en dosis única. El de 2 gramos en dosis única nos asegura el cumplimiento. Es una sola tableta, definitivamente. Pero si no tenemos, pues hay que insistir en el tratamiento de los 7 días, ¿no? Cuando hay recurrencia, el metronidazol podemos repetirlo por 7 días más hasta completar 14 días. Recurrencia hablamos de que la paciente toma, luego de 3 o 4 días de que tomó, podemos repetirlo si es que persiste la sintomatología y signología. También se puede utilizar por vía vaginal, metronidazol, ¿sí? Óvulos de 500 miligramos, uno diario a la noche, luego de un buen aseo, buena higiene, durante 7 noches también. No se ha encontrado defectos congénitos por uso durante el primer trimestre. Fíjense que es una bibliografía bastante antigua, ¿sí? Pero realmente eso está demostrado. O sea, los imidazólicos, hablando del metronidazol, que es uno de los imidazólicos que más se utiliza en el embarazo, no causa defectos congénitos si se lo usa en el primer trimestre, ¿sí? Se recomienda el tratamiento a los compañeros sexuales también, ¿sí? Y la alternativa, pues la tenemos en la clindamicina, 300 miligramos cada 12 horas por 7 días, o óvulos de clindamicina de 200 miligramos uno diario por 7 días. Otra de las patologías que tenemos en el embarazo, a pesar de no ser una ITS como vimos la vez pasada, ¿sí? Pero que puede presentar es la candidiasis. Aproximadamente 3/4 partes, un 75% de mujeres, se indica en la bibliografía, en la evidencia, pues que han sufrido este padecimiento en alguna época de su vida. Y 90% de las mujeres pueden llegar a ser asintomáticas, tener la candidiasis pero no tener síntomas. Es más frecuente la cronicidad en pacientes pues, con diabetes mellitus o con algún tipo de inmunodeficiencia. En un 25% de mujeres se ha identificado
por cultivo al término del embarazo, o sea que no presenta ninguna sintomatología, se hace un cultivo al término del embarazo y se identifica cándida. Factores de riesgo, pacientes con antecedentes de antibiótico terapia prolongada, uso de anticonceptivos orales, dispositivos intrauterinos y esteroides, diabetes no controlada o mal controlada, diríamos. El embarazo está remarcado en otro color, inclusive el embarazo. En este caso sí es un factor de riesgo muy importante para que se presente la candidiasis. La menopausia por los asuntos hormonales, etcétera, pues la falta de estrógenos en la mucosa vaginal hace que se reseque y esto puede ser, entre comillas, un caldo de cultivo para levaduras, en especial la cándida. El uso de ropa, en este caso pantalones ajustados, ya lo dijimos la vez pasada, ropa interior sintética, trajes de baño húmedos por largo tiempo y en climas cálidos, más en especial, pues es un factor de riesgo para la presencia de candidiasis. La etiología, enfermedad inflamatoria de la vulva y la vagina producida por la Candida albicans, está siempre presente en pequeñas cantidades. O sea, algunos autores lo consideran como un saprófito, inclusive de cavidad bucal, vagina y el canal digestivo y en la piel, pero en muy pequeñísimas cantidades. El embarazo aumenta la frecuencia de candidiasis, ¿sí? En cambio, la tricomoniasis, como veíamos, el embarazo no lo modifica, pero en cambio, el embarazo en la cándida aumenta la frecuencia 10 a 20 veces más frecuente que en el no embarazo. Una mayor concentración de hormonas esteroidales sexuales en el embarazo pues, puede estimular el crecimiento y desarrollo del hongo, que tiene receptores citosólicos para ellos, para los hongos, y los cambios hormonales van a aumentar el glucógeno del epitelio, lo que favorece el crecimiento del hongo. ¿Por qué? Porque el glucógeno libera sus glucosas y los hongos tienen mayor afinidad por espacios moleculares donde hay carbohidratos. Se manifiesta después de las 20 semanas, principalmente en el embarazo. Suele desaparecer espontáneamente luego del parto, ¿sí? Si no ha habido síntomas y probablemente la mujer tuvo candidiasis, se da el parto y puede desaparecer espontáneamente. Es responsable del muguet del recién nacido. Son una especie de aftas que se presentan en la boca y las mucosas de los niños por la presencia de las levaduras, en este caso de la cándida, que puede haberse infectado el recién nacido en el canal del parto, por ejemplo. Probablemente ustedes, aspiro a que quizás el próximo semestre que estén ya en pediatría, puedan ver en niños en prácticas presenciales los hongos en la boca, ¿sí? El muguet. Han oído hablar tal vez a veces de la Holanda que se da en los niños o en las mucosas. Eso es típico de una micosis bucal, pero en este caso, pues en caso de los niños, es el muguet, se llama ese signo. Hay una secreción blanca abundante parecida a la leche cortada, son como cuajos o quesos, quesillos, que resalta sobre la mucosa enrejecida, pH vaginal o menor a 4,5, igual o menor a 4,5, o sea, en este caso, más o menos es ácido en el caso de las cándidas, ¿no? Se acompaña de ardor intenso, dispareunia, también prurito que se extiende a la región vulvar e inguinal vecina, irritando esas zonas, presenta edema y dolor al tocar la vulva cuando hay una buena infección por cándida. El diagnóstico, al explorar con espejo vaginal, observamos las placas blancas que las vimos en una imagen en la clase anterior, las cuales al retirarse ocasionan sangrado fino. El cuello uterino puede encontrarse normal y la vagina eritematosa igual los labios, que pueden estar escoriados por el rascado, ¿sí? Y edematosos. Por cultivo se visualizan colonias blanco-amarillentas de borde entero con los hongos. Y en la serología puede hacerse una prueba de inmunodifusión para cándida. Esa es la misma imagen que les presenté la vez pasada, pues ahí están las placas, ¿no? Esto cuando está la secreción incluso hacia afuera con el eritema vulvar, de labios, etcétera, ¿no? Lo mismo podemos ver en una mujer embarazada, por eso se nos presenta la misma imagen. Prevención. Evitar
las famosas duchas vaginales, aunque ya se ha dejado esa costumbre, ¿sí? Pero muchas personas, digamos, probablemente un poquito de, hablemos de gente de tercera y cuarta edad actualmente, pues antes se hacían muchas duchas vaginales, ¿no? Había unos duchaderos especiales en los baños, inclusive, los famosos bidets, y ahí había que se hacían las duchas vaginales, y esto era un factor de riesgo. No usar detergentes perfumados o suavizantes de tela en ocasiones para hacerse los aseos, o incluso en la toalla y la ropa interior que usa la paciente, pues no utilizar los suavizantes de tela, ¿sí? Que pueden ser un factor de riesgo. Ya lo dijimos, evitar ropa apretada, usar ropa interior de algodón que permita la entrada de aire y la salida de la humedad. Evitar lavar el área genital con desodorantes, jabones aromáticos o baños de burbujas. Por eso se indica, por ejemplo, que el jabón del cuerpo nunca una mujer en cualquier estado, no se diga embarazada, debe usarlo para la zona genital, ¿no? Entonces hay las condiciones especiales de agua, de cierto tipo de hierbas. La otra vez les dije, pues la propia manzanilla se puede utilizar y los famosos jabones íntimos solo en esos casos para el aseo genital en lugar del jabón del cuerpo, ¿sí? La prevención durante el embarazo se debe tomar en cuenta lo siguiente, pues si las infecciones por las levaduras se convierten en un problema, hay que intentar el uso de un producto de limpieza sin jabón, esos son entre comillas los jabones íntimos, con lo cual existirán menos probabilidades de provocar una irritación en el área vaginal. Siempre recomendarse el secado completo del área exterior de la vagina luego de ducharse, luego de nadar, de bañarse de bañarse, de meterse en el mar, en piscinas, etc. Cambiarse trajes de baño o la ropa que utiliza para ejercitarse lo más pronto posible, porque se entiende que está húmedo, que está sudando. Si hay diabetes, pues controlar el nivel de glucosa en la sangre, en otras palabras, controlar la diabetes. Evitar el uso frecuente y prolongado de antibióticos de amplio espectro, dependiendo de por qué se tiene que usar, pero no prolongadamente. Evitar uso de esteroides, evitar actividad sexual muy brusca por los microtraumas del epitelio. Reducir o evitar dietas abundantes en azúcar, glucosa, fructosa, sacarosa, que dijimos que favorecen, en otras palabras, el desarrollo, la glucólisis, etcétera, de los hongos, y eso les genera energía. Reducir o evitar el alcohol, tomar leche o yogur que contenga bacterias acidófilas, el yogur natural, por ejemplo. Los acidófilos constituyen una bacteria amistosa que ayuda a mantener la flora, la microbiota del cuerpo en equilibrio. Ingerir cantidades, bueno, esta es una recomendación un poquito naturista, pero que va bien, ¿sí? No decimos comer el ajo, hay pastillas de ajo, ¿no? ¿Sí? Se considera que el más recomendable es el ajo fresco, triturado y colocado en cápsulas de gel, que es así como se lo puede conseguir en el mercado, hasta 6 dientes de ajo al día, entiéndase, 6 tabletas, ¿sí? El ajo posee ciertas propiedades naturales acidófilas que actúan contra los hongos. Baños diarios, los famosos baños de asiento, ya lo dijimos, agua caliente, puede ser con manzanilla o matico. Esto podemos recomendarlo como costumbre de la mujer y no se diga durante el embarazo. Durante el embarazo, nuestra recomendación es de que los baños, a más del baño diario del corporal, pues el baño de asiento también sea diario, generalmente por la noche. Tratamiento, clotrimazol al 2% No, intravaginal. Sí, es la primera elección. En crema es seguro en el embarazo, con altas tasas de curación, aunque si hay recurrencias frecuentes se puede repetir 5 gramos intravaginal cada noche por 14 días. ¿Sí? El tratamiento sistémico se lo hace en base a fluconazol, 150 vía oral, una dosis sin candidiasis no complicada, que vendría, según la evidencia, pues viene a ser una alternativa al tratamiento local con el clotrimazol, ¿sí?
o fluconazol 150 miligramos de ese momento y otro igual en 72 horas cuando hay candidiasis complicada o resistente. ¿Sí? ¿Se puede utilizar los dos a la vez? Sí se puede utilizar. Fluconazol 150 en una dosis y el clotrimazol en crema o también hay en óvulos, ¿no? Clotrimazol en óvulos, como decíamos, 7 días vaginal. También hay el isoconazol óvulos por 3 días, es otra alternativa. El empleo de estos fármacos no ha evidenciado acompañarse de malformaciones congénitas, como uno de ustedes, creo que usted me preguntaba, señorita Valle, la vez pasada, estos imidazólicos, hay evidencia de que no presentan no generan malformaciones congénitas. Complicaciones, pues tenemos, fíjense ustedes, lo que conocemos con las infecciones vaginales en el embarazo, parto prematuro, aborto, coriomionitis, endometritis posteriores, ¿sí? Si es que la paciente tiene estos problemas, puede haber tenido, o si es que es necesaria una fertilización in vitro, puede fallar la fertilización in vitro por problemas pélvicos, la enfermedad pélvica inflamatoria, reinfecciones, ¿sí? El factor de riesgo para otras ITS o una ITS, considerando que la candidiasis, como dijimos, no es propiamente una ITS o el VIH, la ruptura de membranas. Son las complicaciones que pueden generarse durante el embarazo, ¿sí? Y posterior a él también, como en el caso de las dos de acá abajo. Las vaginosis bacterianas, que también las vimos la vez pasada, pero indiquemos que relacionado al embarazo ciertas características. Es por alteración de la flora vaginal, reducción de los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Se incrementa en especial varias bacterias. Si la ponemos en amarillo, en mostaza, la Gardnerella es porque es de las más frecuentes, Microplasma hominis, anaerobios, como los Mobilingus saprófitos, la Prevotella saprófito, Bacteroides saprófitos y los peptostreptococos. Son los más frecuentes de estos. La que más produce, pues, es la Gardnerella. Actualmente no considerada, entre comillas, también es una ITS, la Gardnerella está presente en una de cada 4 mujeres sanas. La característica es que se presenta un flujo homogéneo que puede tener un olor a pescado transitorio cuando se le aplica en el porta con la secreción, ¿sí? El KOH al 10%. Un 50 de pacientes pueden ser asintomáticas, también las que presentan Gardnerella, inclusive hablando del embarazo. ¿Sí? Diagnóstico se hace con 3 de 4 criterios clínicos que a continuación indicamos. El flujo homogéneo blanco grisáceo, delgado y adherente. La presencia de las células clave, las células CLU que veíamos la vez pasada, que son células epiteliales moteadas o granuladas en el flujo vaginal. pH vaginal mayor a 4,5, generalmente entre 5 a 5,5, y el test de aminas positivo. 3 de estos ya nos dan el diagnóstico en el caso de vaginosis. Prevención, limitar número de parejas sexuales, no duchas vaginales, no dañar el pH, en especial en la menstruación, que se hace aseos con jabones o materiales de olor, etcétera, de perfumes inclusive. Lo ideal sería, pero no podemos, esto es como hablamos de factor de riesgo, inclusive casi no modificable, el procurar inicio de vida sexual lo más tardíamente posible en los jóvenes. Esto es un poquito difícil al momento, pero se recomienda. Efectos en el embarazo, ruptura de membranas, bajo peso al nacer, abortos espontáneos, mayor susceptibilidad principalmente al HIV. Trabajo de parto prematuro, parto pretérmino, coriomionitis, aumento de riesgo de endometritis postparto, ¿sí? O pues la presencia o aumento de cesáreas, muchas veces porque hay una infección bastante eh, evidenciable a nivel vaginal y también pues puede llegar a causar enfermedad pélvica inflamatoria, inclusive en embarazadas que han tenido este problema. El tratamiento en embarazadas con alto riesgo de parto prematuro pueden beneficiarse con el tratamiento, porque tenemos un primer régimen recomendado
con metronidazol, 7 días o 253 por 7, pero es preferible de 2 veces al día por 7 días, ¿sí? O clindamicina, ¿sí? Más bien dicho, con clindamicina en crema 2%, un aplicador lleno, 5 gramos intravaginal por 7 noches, u óvulos de clindamicina de 200 miligramos, al metronidazol en gel al 75%, un aplicador lleno, 5 gramos de intravaginal una vez al día por 5 días, ¿sí? En todo caso, pues puede ser o la clinda o el metro local más el metronidazol sistémico. Un segundo régimen alternativo, el metronidazol 2 gramos bioral dosis única, como hemos dicho antes, pues en este caso tratamos de asegurar el cumplimiento. Clindamicina 300 miligramos bioral 2 por 7 días y la clindamicina en óvulos, en este caso es o el metro o la clindamicina por vía oral, ¿no? Y la clindamicina en óvulos es una alternativa para usarla coadyuvantemente, 1000 miligramos intravaginal al acostarse durante 3 días. En el embarazo es preferible usar el tratamiento oral para asegurar concentraciones tisulares adecuadas del bactericida. En otras palabras, en el embarazo para vaginosis es preferible dar por vía oral el metronidazol o la clindamicina. Es una alternativa que queda el criterio, pues que se lo puede usar, sí, por vía local también o además. ¿No? Un cuadrito en cuanto a lo que vamos viendo, pues la vulvovaginitis y vaginosis en mujeres. Tenemos causas no infecciosas, irritaciones químicas por baños de burbuja, perfumes, detergentes, exudado fisiológico debido a cambios hormonales, vaginitis atrópica, en la menopausia, cuerpo extraño. Estamos hablando aquí en general, ¿no? Y causas infecciosas, pues la candidiásica, la cándida, la tricomoniasis, vaginosis bacteriana, las que hemos visto, y otras vulvovaginitis por Streptococcus, etcétera, hemófilos, salmonella, el virus del herpes y el citomegalovirus, además de las lesiones que producen estas dos lesiones evidentes físicas, pueden causar infección vaginal también. Algo que mencionamos un poquito, nada más la clase anterior, pero que estábamos guardando un poquito para hablar de la sífilis, pero más que nada relacionada con el embarazo, ¿no? La sífilis, de hecho, continúa siendo en nuestro país una causa frecuente de infección fetal, a pesar de que es fácilmente diagnosticable y tratable. ¿Sí? Etiología, pues, treponema pálido, que es una espiroqueta, o sea, de la especie de las espiroquetas, quiero decir. La sífilis puede presentarse como una primaria, secundaria, terciaria, latente, temprana y tardía. Son las 5 formas en las cuales se puede presentar la sífilis en general. ¿Sí? La tasa es de unos 24 por 100.000 personas, ¿sí? La presencia. Se ha visto aumento de sífilis materna, especialmente cuando hay abuso de sustancias tipo drogas, por la situación social y de promiscuidad que puede presentarse en estas situaciones. La forma crack de la cocaína se ha visto que puede ser un factor de riesgo, tanto por la parte social como por la parte biológica, ciertos componentes que pueden ser factores de riesgo para la presencia de sífilis. En el embarazo, atención prenatal inadecuada, que no se haya hecho un BDRL al inicio y la paciente tiene sífilis, por ejemplo, o que llegó muy tarde al control prenatal. Infección concomitante con VIH, fracasos de tratamiento y reinfecciones. Hablaremos un poquito también con las infecciones del feto y neonatales, por eso indicamos que la sífilis ha contribuido en casi el 33% de los óbitos fetales antes de las 30 semanas. ¿Sí? Un óbito fetal antes de las 30 semanas es susceptible de pensar que puede ser por infección de sífilis. Las espiroquetas cruzan la placenta y pueden causar infección congénita en cualquier etapa de la enfermedad. En cualquier etapa de la enfermedad, temprana, tardía, secundaria, etcétera, en cualquier etapa pueden causar infección congénita. Por la inmunocompetencia previa a las 18 semanas del feto,
no manifiesta una reacción inflamatoria inmunitaria característica de la enfermedad antes de ese lapso. O sea, ¿qué quiere decir? Porque también es una bibliografía un poquito antigua, pero que cabe y vale la pena mencionarla por esta situación, que el feto por la inmunocompetencia, pues antes de las 18 semanas aparentaría no presentar situaciones relacionadas con la enfermedad, ¿no? Y luego de las 18 semanas el feto es capaz de producir una respuesta inmunitaria, o sea, ya se defiende y puede producirse daño tisular y ya puede presentar las manifestaciones, ¿sí? Como es producción, pues dije, antitreponémicos fetales, que pues se puede ver por cordocentesis, ascitis por ultrasonido se puede ver, disfunción hematológica del feto también, infección del líquido amniótico, reactividad fetal de BDRL, o sea, se puede hacer y está positivo. Placenta-megalia, una placenta muy grande, y disfunciones hepáticas también se ha visto, que puede presentarse, fíjense, en la primaria, secundaria, latente temprana. De acuerdo a esto, pues nos daría la situación relacionada con cada uno de estos signos, ¿no? En el recién nacido podemos obtener hepatosplenomegalia, ictericia con petequias, lesiones cutáneas purpúricas, erupción palmo-plantar, ¿sí? Linfadenopatía generalizada, rinitis hemorrágica, neumonía o neumonitis, irritación de todo lo que son los alveolos y todo eso en el recién nacido, miocarditis, síndrome nefrótico, anemia hemolítica, coagulopatía, osteocondritis, periostitis y la placenta, eso es una placenta megalia, es una placenta grande, ¿sí? La afección fetal va seguida por trombocitopenia, anemia, ascitis, hidropesia. O sea, los fetos se los ve hinchados. Por ahí tengo una imagen y ya lo vamos a ver. La frecuencia depende igual de la etapa en que ha sido de la sífilis materna en que ha infectado y de la duración de la infección materna. Mientras más dure sin tratamiento la infección materna, pues más probabilidades hay de que tengamos el paso hacia el feto de la infección. En la placenta las vellosidades pierden su aspecto arborescente, el grosor está aumentado, son centradas y cuadradas, los vasos de la placenta disminuyen en número, desaparecen casi por completo porque hay endarteritis, inflamaciones internas de los vasos en la placenta y proliferación de células del estroma. Hay una mayor resistencia también vascular en arterias uterinas y umbilicales en pacientes infectadas. 90% de los pacientes, en 90% se detectadas piroquetas usando coloración de argenta o argénica, ¿sí? E inmunofluorescencia, ¿no? Si se tiene, por ejemplo, una alta titulación serológica, VDRL con alta titulación, sobre los 100, 200, ¿no? Y es de duración desconocida, hay mucho riesgo de que realmente haya una sífilis congénita. Por fortuna, como ponemos aquí de acuerdo al párrafo, de las múltiples infecciones congénitas, la sífilis es la más fácil de prevenir y la más susceptible de tratamiento. Es muy grave, pero muy fácil de diagnosticar y de tratar. La incidencia de la sífilis congénita es elevada en neonatos de madres con sífilis temprana, primaria, secundaria, latente temprana, y menor incidencia si la fase latente en la madre dura más de un año. La sífilis infecciosa materna en cualquier etapa puede causar infección fetal. Diagnóstico, pues tenemos pruebas no treponémicas, el típico BDRL que siempre solicitamos y que es parte de la norma para solicitar en los controles prenatales, es una prueba no treponémica, ¿sí? También hay este RPR, la reagina plasmática rápida, ¿sí? En la primera consulta prenatal y luego de la semana 20 tenemos que hacerlo, pero básicamente el BDRL, que es el más común, diríamos, ¿no? Positivas estas en la mayoría de pacientes con sífilis primaria, varias semanas luego de aparecida la lesión primaria, 3 a 6 semanas puede positivizarse en la sífilis secundaria y sífilis latente.
Una de las más comunes presentaciones de etapa en el embarazo generalmente son las latentes. Para confirmar, suponiendo que tenemos un VDRL positivo y queremos confirmar con una treponémica, ¿sí? Tenemos este que se llama el FTA, ¿sí? Absorción de antígenos de treponema fluorescente, que se lo puede solicitar, si tenemos este otro, del análisis de microaglutinación de anticuerpos contra el treponema, y el TPTA, la aglutinación pasiva de partículas de treponema pálido. De estos tres, la más frecuentemente utilizada es el FTA, inclusive hasta por costo, ¿no? Estas pruebas pueden continuar positivas a pesar incluso del tratamiento, por tanto, no se usan para seguimiento de la respuesta serológica al tratamiento. Otras pruebas, estudio de sangre de cordón, ¿sí? Cordocentesis, hacer un BDRL, por ejemplo. Es insensible para la detección de sífilis temprana en el cordón, eso sí. En mujeres con alto riesgo de la infección, se debe realizar una prueba de detección no treponémica a más de en la primera visita, cuando en el tercer trimestre, en la semana 32 a 34, y al momento del parto. Entonces, mujeres con alto factor de riesgo, a más de la primera visita, en la semana 32 a 34, pues cuando pedimos los segundos exámenes, ¿sí? Y el momento del parto también. Para el diagnóstico fetal, utilizamos la PCR en líquido amniótico. Se ha encontrado ADN en 40% de embarazadas infectadas antes de las 20 semanas. Se ha verificado sífilis congénitas en estudio de campo oscuro de líquido amniótico también. Son varias evidencias. Los recién nacidos con sífilis congénitas pueden parecer saludables al nacer, pero a menudo desarrollan síntomas semanas o meses después, principalmente síntomas neurológicos y de piel. Se los debe examinar buscando estigmas de la enfermedad con intervalos de 3 semanas a 4 meses. Eso ya se encargará el pediatra, por supuesto. Si la serología materna es positiva, durante el parto la del recién nacido va a ser igual. Un título creciente de serologías cuantitativas seriadas va a indicar sífilis congénita y estará indicado el tratamiento, por supuesto, en el recién nacido. Esa es la imagen de un recién nacido con hidros, ¿no? Por sífilis. Esto es más por la citis, etcétera. Tiene púrpuras, ¿no? Entonces, esto ya se puede detectar con un eco. La radiografía se la pone, pero no, en lo posible no hay que utilizarla, pues, y con la situación clínica, ¿no? Entonces, ya el neonatólogo le ve así, entonces nos indica que lo más probable es la SF en la madre, ¿no? Esas son también unas aptas, más o menos son algo similares al Muguet, pero que veíamos en la candidiasis, pero esto es adentro. Esto aquí ustedes lo ven hacia afuera, que puede ser parte de la sífilis, de signos de sífilis en recién nacidos. Cardiomegalias, ¿no? En los recién nacidos. Se debe tomar en cuenta que el parto seguido por tratamiento neonatal es la mejor opción para qué, para los fetos hidrópicos como el que vimos en la imagen, con sífilis congénitas cerca del término. Tratamiento pues tiene varios objetivos: erradicar la infección materna y prevenir varios porque son dos. Prevenir la sífilis congénita. La droga más comúnmente usada, no porque sea común, sino porque es la de elección, la penicilina G benzatínica. En algunos análisis retrospectivos pues, se han evidenciado que cura la infección materna temprana y previene la sífilis neonatal en el 98% de casos. La sífilis congénita se confirma después de la semana 26 en madres que han sido tratadas y pudiera vincularse con la duración e intensidad de la infección fetal. Pero como ponemos, pues la penicilina es para hacer el tratamiento básico, ¿no? Hay que considerar que titulaciones maternas altas, ¿sí? Parto pretérmino y nacimiento poco después del tratamiento preparto
pueden constituir un riesgo de fracaso del tratamiento materno para prevenir la infección neonatal. Puede suceder esto, no se ve con frecuencia, pero si esto sucede a pesar del tratamiento, esto puede considerarse, como se pone aquí, fracaso del tratamiento materno para infección, para prevenir la infección fetal. Aquí tenemos un cuadrito pues sacado de un libro que nos da la guía como para el tratamiento, ¿sí? Tanto en un embarazo como en el embarazo. En sífilis temprana, penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades por vía intramuscular, una sola dosis, ¿sí? Más de un año de duración, podríamos hablar de la latente, penicilina G benzatínica, 2.4 millones por intramuscular una vez por semana por 3 semanas, ¿sí? Entonces, esta es la que más frecuentemente encontramos en el embarazo. Ya si hay presencia de neurosífilis, pues la G cristalina, 3 a 4 millones por vía intravenosa cada 4 horas durante 10 a 14 días, por lo cual debería estar hospitalizado el paciente. La procaína, 2.4 millones de unidades por vía intramuscular, más probenecid, por vía oral 4 veces día, ambos por 10 a 14 días. Esto es solamente una información adicional, pero la que nos interesa a nosotros es este tipo de tratamientos para la madre y para la paciente en general, ¿no? En pacientes que pueden tener alergia a la penicilina, puede practicarse pruebas cutáneas para confirmar el riesgo de la anafilaxia mediada por inmunoglobulina E. Si son reactivas las pruebas, se aconseja desensibilización a la penicilina, seguido por el tratamiento con la misma penicilina G benzatínica. La desensibilización es, ustedes no sé si han visto cómo se hace una prueba de sensibilidad, pues se pone cierta cantidad del medicamento en el antebrazo. Si comienza a hacerse roncha, ¿sí? De acuerdo a la roncha, pues puede ser la anafilaxia. Pero si eso sucede con la penicilina, se puede hacer desensibilización, o sea, ir poniendo cantidades pocas, ahí hay ciertos cuadros que nos indican cuánto, para ir desensibilizando y poder poner la penicilina G benzatínica. No hay alternativas demostradas del tratamiento con penicilina durante el embarazo, ya que es la única que garantiza el tratamiento al feto. O sea, en otras palabras, penicilina sí o sí en el embarazo. Aunque hay otros fármacos, como la doxiciclina, 100 miligramos vía oral por 21 días, la amoxicilina más probenecid, 500 miligramos cada 8 también por 10 a 14 días, ¿sí? La eritromicina, curativa para la madre, pero no impide la sífilis congénita, cefalosporinas como la ceftriaxona y el macrólido como la citromicina son útiles en adultos y su eficacia en el embarazo no se ha valorado adecuadamente aún, ¿sí? Hay informes de resistencia como de fracaso. Esto hablamos de un tratamiento general, pero no para el embarazo. La tetraciclina ahí ya no se la utiliza mucho, pero está incluida con inclusión pues, de la doxiciclina a más de, son eficaces para el no embarazo, no recomendables en el niño por el riesgo de provocar decoloración amarillo pardo en los dientes deciduales, pero eso cuando el feto sigue a tener su dentadura, comienza a salirle dientes amarillos si se usa tetraciclina o doxiciclina, ¿sí? Entonces, hay que preferir la penicilina, ¿no? Preferir la penicilina. En algunas mujeres embarazadas con sífilis primaria y casi la mitad con sífilis secundaria, el tratamiento con la penicilina puede ser seguido por lo que se llama la reacción de Heinrich-Hersheimer, ¿sí? Que es desencadenada por la muerte de los treponemas y consecuente liberación de toxinas y puede producir, obstétricamente hablando, ¿sí? Más bien clínicamente la paciente comienza a tener una especie de escalofríos, fiebres sobre 38 grados centígrados, cefaleas, ¿no? Luego de que se le ha administrado la penicilina, sin que esto quiera decir que es alergia, ¿sí? Y obstétricamente puede presentar contracciones uterinas, un 42% pueden presentar trabajo de parto pretérmino, desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca fetal, los DIPS grado 2, esto en un 39%, y aumento de la resistencia vascular durante estos periodos, que pudiera llevar a incluso hipertensión, ¿sí? Esta es la reacción de Harris-Hersheimer,
que puede presentarse por el tratamiento de penicilina en la paciente, ojo, sin decir que esto sea por alergia. Es una reacción independiente, ¿no? Si hay sífilis y VIH al mismo tiempo, pues se recomienda el mismo esquema con la penicilina G benzatínica. Sin embargo, pues también se recomienda incluso 2 dosis semanales adicionales, así como la vigilancia clínica y serológica a los 3, 6, 9, 12 y 24 meses para detectar fracasos del tratamiento. Si una mujer embarazada está con esto, pues fíjense, hay que controlar hasta 2 años, hasta 1 o 2 años después de que ha dado a luz. La CDC ha recomendado punciones lumbares en caso de sífilis latente de más de 1 año de duración, si hay síntomas neurológicos u oftalmológicos, fracasos de tratamiento en busca de sífilis terciaria activa que puede provocar otitis, gomas sifilíticos o iriditis, o para infecciones concomitantes con VIH. Sí, pero esto ya sería una cuestión multidisciplinaria, con clínicos, etcétera, ¿sí? Para hacer las funciones en busca de esto cuando ha habido estas situaciones. La vigilancia debe controlarse la evolución del cuadro, contactos sexuales en los últimos 3 meses. Si una persona no embarazada le damos tratamiento, prácticamente es de ley que hay que dar tratamiento a su pareja, pero en lo posible hay que procurar también hacerle un examen a la pareja, un BDRL, por ejemplo, ¿no? Tratar presuncionalmente incluso los ceros negativos, eso les decía. Si podemos hacerlo, hacemos, pero incluso si sale negativo, es preferible darle el tratamiento también a la pareja. Repetir la titulación en el tercer trimestre, ya lo dijimos, y al momento del parto para confirmar una respuesta serológica al tratamiento. Si se dio el tratamiento, tendría que estar negativo el BDRL en estos casos, ¿no? Pues esto es más que nada una relación con la sífilis congénita. Para el tratamiento, ustedes probablemente ahonden esto cuando hagan pediatría, ¿no? Pero en todo caso hay que tomar en cuenta que los lactantes de madres tratadas con eritromicina o un esquema sin tratamiento a base de penicilina deben recibir un nuevo tratamiento como si presentaran sífilis congénita. Decíamos que con eritromicina cura a la madre, pero no previene la congénita. Entonces, hay que tomar en cuenta esto para que el recién nacido reciba tratamiento como si presentara sífilis congénita, de acuerdo a estos esquemas que les ponemos aquí. Otra de las ITS que también puede presentarse en el embarazo es la gonorrea. Agente causal, la Neisseria, pues ya sabemos, la enfermedad infecciosa son de las más comunes, la puede adquirir cualquier persona que tenga actividad sexual. Puede diseminarse a través de la boca, la vagina, pene o ano. La bacteria prolifera en áreas húmedas del cuerpo, incluyendo uretra, básicamente. En mujeres encontramos pues en vagina, útero, cuello, cuerpo, trompas de falopio, incluso en los ojos. La enfermedad es un patrimonio de grandes ciudades y de estratos sociales bajos. Factores de riesgo: múltiples compañeros sexuales, un compañero con antecedentes o que presente la ITS, no uso de preservativo en relaciones dudosas. 85% de mujeres en general pudieran permanecer asintomáticas. Los signos y síntomas aparecen luego de 2 a 3 hasta 5 días de la exposición. En hombres puede tardar hasta 1 mes el aparecimiento de los signos y síntomas. En algunas personas puede cursar asintomática, desconociendo a esas personas que la padecen, lo cual puede retrasar el tratamiento y puede seguir infectando. En las mujeres, los signos y síntomas suelen ser inespecíficos o leves y son, por ejemplo, secreción vaginal, disuria, polaquiuria, dispareunia, abdominalgia, baja si la infección se disemina a la pelvis, incluso puede llegar la infección hasta el estómago. Irritación de garganta, en ocasiones odinofagia, dependiendo de las prácticas sexuales, pues ahí la cervicitis gonocócica es un cuello medio cremoso, inflamado totalmente, un poco de secreción, no se la ve aquí, igualmente pues cremosa, amarillenta, tipo purulenta, incluso, ¿se acuerdan? Les vimos la otra vez, más que nada de esa imagen en pene, pues una secreción purulenta con gonorrea. Sobre el embarazo, la gonorrea puede provocar aborto, ¿sí?
Inclusive se habla de abortos habituales, ¿no? Embarazo ectópico, ruptura prematura de membranas, parto prematuro, coriomionitis, también salpingitis, la enfermedad pélvica inflamatoria y las infecciones faríngeas. En el feto, oftalmía purulenta blenorrágica por infección en el canal del parto, septicemia puede llegar a dar por transmisión durante el embarazo, muerte prenatal, prematurez, hablando del feto, compromiso de bienestar fetal. Diagnóstico, la tinción de Gram, de secreción de cuello uterino y cultivo endocervical en busca de Neisseria. Cultivos de garganta, rectal, pruebas de la reacción en cadena de ligasas, ¿sí? La LCR, tratamiento en el embarazo, pues las cefalosporinas, principalmente a dosis adecuada, la ceftriaxona, cefalexina mínimo por 10 días, o también la espectinomicina, 2 gramos intramuscular en una sola dosis, que puede ser el tratamiento de la gonorrea durante el embarazo. Otra de las infecciones tenemos la clamidiasis. La bacteria es de transmisión sexual, afecta al área anogenital en los dos sexos. 50-70% de las infecciones son asintomáticas, también en el caso de la clamidia, potencialmente lesivas para el sistema reproductor femenino, pueden provocar infertilidad, diríamos, sí, infertilidad. Puede transmitirse durante el parto, ocasiona uretritis, cervicitis, endometritis, salpingitis, absceso tubárico y en definitiva una EPI. Esto va también para el no embarazo, ¿no? 2 a 37% de embarazadas pueden ser portadoras de la bacteria sin que hayan presentado sintomatología. La bacteria generalmente se ubica lo más frecuentemente en las partes internas del cuello interno del endocervix. 75% de mujeres y 50% de hombres pueden no presentar síntomas. Si aparecen, lo hacen entre una semana a un mes luego de la exposición. En la mujer, leucorrea mucosa blanca o amarillenta, polaquiuria, dispareunia, dolor en abdomen bajo, en hombres disuria, secreción peniana, de las mismas características, dolor testicular e irritación en el orificio del pene. El diagnóstico al estudio pues, de las placas, vemos 10 o más polimorfonucleares por campo en la tinción de Gram. La presencia del flujo endocervical de esas características, más uno de los siguientes, como son edema, eritema o sangrado inducido de la mucosa cervical. O sea, cuando limpiamos puede estar sangrando la mucosa cervical, ese es el sangrado inducido. Cultivos específicos, PCR, reacción de ligasa en cadena, en un ensayo enzimático. Sí, también se utiliza pruebas de ADN para la clamidia, como la proteína de choque al calor, más usado, y las pruebas de ADN, ¿no? Prevención, pues por supuesto, uso de preservativo, y por la mayor prevalencia en adolescentes y mujeres de 20 a 24 años, esto es una de las principales situaciones para prevenir. Les comento que nosotros en el hospital, en nuestro servicio de adolescencia, hace unos 4 o 5 años hicimos un estudio junto con la cátedra de microbiología de la facultad, ¿no? En adolescentes embarazadas. Se suponía hasta hace unos 10 años que en nuestro país la incidencia no era más del 6%, pero en ese estudio, aunque fue solamente en nuestra institución, vimos que hay incidencia de clamidiasis en 21% de las pacientes, ¿no? Que es bastante. Inclusive ese estudio pues, ha sido tomado en cuenta como referencia bibliográfica para hacer otros estudios en Latinoamérica. Nuestro país solamente con eso, pero vuelvo a repetir, solo fue la muestra de nuestro hospital, habría que hacerla alguna situación para saber un poco más a nivel nacional. Entonces, es bastante. En Chile, por ejemplo, es un 10%. Entonces, es bastante este problema en el país, ¿no? La educación sexual es un buen método de prevención. Complicaciones, abortos tempranos, no está bien esclarecido, pero puede ser una causa. Parto pretérmino, restricción de crecimiento, ruptura de membranas, bajo peso al nacer por prematuridad,
endometritis puerperal, infecciones de las heridas operatorias, también puede ser causada en el recién nacido conjuntivitis de inclusión, neumonía luego de 8 semanas de nacido, o sea, a los 2 meses presenta un recién nacido una neumonía, los pediatras nos hacen investigar nuevamente el problema de la clamidiasis en las madres. Tratamiento en el embarazo, doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Esa es la recomendada, la doxiciclina para la clamidiasis. Acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, también se la puede utilizar, son alternativas. Y la eritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, que también es el alternativo. Pero la recomendada es la doxiciclina. Dejemos adelantado un poquito lo de HPV, que no lo vimos la vez pasada, pero que tiene mucha incidencia dentro de lo que es el embarazo y en general. El HPV es el causante, el virus causante de los condilomas acuminados, ¿sí? De vagina, cervix, vulva, perdón, y áreas perianales. Igual que puede ser causante de displasias y lesiones precancerosas y, por supuesto, algunos tipos de HPV pueden provocar el cáncer. Existen más de 20 serotipos de HPV que llegan a infectar el aparato genital generado por sensores del DNA viral. Los tipos 6 y 11 son los que ocasionan los condilomas acuminados, esas lesiones tipo coliflor, los condilomas, por eso se llama también condilomatosis. Los tipos 16, 18, 31, 33 y 35, al parecer, son los que más potencial oncógeno tienen, ¿sí? Es muy conocido, cuando hablemos de cáncer de cervix, pues indicaremos que la principal etiología son las infecciones por HPV, causadas por estos serotipos del HPV. De estos 5, los más oncógenos más son el 16 y el 18. El 6 y el 11 no son oncógenos, pero sí ocasionan los condilomas. Constituye una infección muy común. El número de portadores o portadoras ha aumentado alarmantemente, ya que la mayoría también no presentan síntomas visibles. No se sienten mal, no tienen molestias, ¿no? El grupo de mayor riesgo son mujeres menores de 20 años con actividad sexual. Hablamos en general. Y si estas mujeres se embarazan, pues ya se embarazan con el HPV a cuestas. La etiología del papilomavirus puede desaparecer en forma natural del cuerpo, ¿sí? O permanecer latente, y cuando se desarrolla ataca muy violentamente. Muta constantemente, como es característico en muchos virus, lo que lo hace más peligroso y es más difícil de controlar. La mayoría de tipos de HPV puede ocasionar lesiones asintomáticas, algunas lesiones, a veces un granito que puede no ser síntomas, sino la gente dice, me ha salido un lunar de carne, por ejemplo, un chiquitito, y puede tratarse de un HPV. La prevalencia máxima de HPV cervical diagnosticada con técnicas de PCR se presenta entre los 20 y 25 años, donde más HPV hay. Alteraciones citológicas se presentan en 10 a 20% de mujeres con HPV, ¿sí? HPV positivo. Son ya alteraciones, displasias, metaplasias celulares, etc. El Papa Nicolau negativo, ¿sí? No nos da un diagnóstico de que no hay HPV tampoco. De hecho, el Papa Nicolau no es diagnóstico de HPV. La prevalencia de HPV es variable entre 3.7 y 47.9%, de acuerdo al método y población estudiada. Un 20% de mujeres jóvenes sin actividad sexual incluso pueden presentar HPV en el cervix, ¿no? 60% de mujeres activas sexualmente, en cambio, sí presentan HPV en el cervix. O sea, que fíjense ustedes, es una prevalencia bastante alta. 40 a 60% de hombres con parejas HPV cervical positivo tienen lesiones clínicas o subclínicas en sus genitales. 50% de hombres cuyas parejas presentan condilomas acuminados también van a tener lesiones visibles. Un 25% adicional pueden presentar lesiones subclínicas no notables, digamos, ¿no?
La transmisión se hace por contacto piel a piel durante el coito, infecta la piel y algunas mucosas y presenta selectividad según el tipo del HPV. Ingresa al epitelio por varios mecanismos. El microtrauma, que es el contacto piel a piel en relación sexual. En el embarazo y el periodo perinatal es posible la transmisión ascendente y vertical por HPV durante el embarazo y el periodo perinatal. Los recién nacidos de madres infectadas pueden contagiarse generalmente la boca, la garganta, esto a través del canal del parto. Tenemos que revisar condilomas a nivel de mucosa vaginal del cervix, ¿sí? Dependiendo de la extensión, porcentualmente hablando, que abarque los órganos genitales del canal del parto, pues uno se por cesárea o no, ¿sí? Pero con HPV positivo clínicamente demostrable, generalmente hay que hacer cesárea para evitar el paso pues al recién nacido. La mayoría de las infecciones por HPV no causan ningún síntoma. Algunas causan verrugas de los genitales y área perianal o anal. Otras, según el tipo de HPV, pueden causar el cáncer, como dijimos, o cambios precancerosos, como son displasias de las células, lo que sí se puede apreciar en el Papa Nicolau. Las verrugas pueden incluir, por ejemplo, unas protuberancias iguales a una coliflor, creo que todo el mundo hemos visto, más o menos así se ve. Protuberancias también casi invisibles o solo al colposcopio. Algunas son duras, con proyecciones digitiformes, como que fueran dedos pequeñitos, y otras suaves y carnosas. Sangran con facilidad y producen comezón. Pueden crecer más de 1 pulgada, ¿sí? Si no son tratadas cuando pequeños, se van creciendo más de 1 pulgada cada vez. Son comunes en sitios de fricción durante el acto sexual, labios menores, mayores, alrededor de la apertura vaginal en mujeres. Esto también lo vemos y con mucha frecuencia en el embarazo, pero estamos hablando. En hombres, en la punta del pene, en ano y escroto pueden presentarse. Esa es la imagen de unos condilomas, ¿sí? Y esta es una imagen bastante elocuente de lo que es un HPV muy avanzado. Esto casi prácticamente ya es para un tratamiento quirúrgico. Hay que sacarlo, hay que hacer exéresis quirúrgica de esto, además de tratamientos locales que se puede utilizar. Pero en este caso, pues hay que hacerlo quirúrgicamente, ¿no? Déjenme ver. En cuanto a las verrugas, pues son más severas si coexisten con secreciones vaginales propias o por otras causas, si hay mala higiene durante el embarazo, cuando hay diabetes y VIH. Las hormonas propias de la gestación hacen que estas verrugas crezcan o se vuelvan mucho más grandes. Ese caso de esa foto anterior es de una mujer embarazada, ¿sí? O que pueden sangrar más fácilmente, ¿no? Factores de riesgo, relaciones sexuales sin protección, el embarazo es un factor de riesgo, la diabetes mal controlada, inmunodepresión, ¿sí? Cuando hay VIH, déficit de folatos, uso de anticonceptivos por un largo tiempo, actividad sexual a temprana edad, varios compañeros sexuales, relaciones esporádicas con desconocidos y el uso de tampones femeninos con frecuencia puede ser factor de riesgo si además de eso sumamos la actividad sexual, pues con factores de riesgo mucho más, ¿no? Déjenme ver. En esto nos quedamos para continuar la próxima clase. El diagnóstico, pues la evidencia visual de los papilomas o verrugas en genitales, ¿sí? Son suficientes. Si no son visibles, hay factores de riesgo. Por ejemplo, el PAP podría ayudar, pero no es diagnóstico. En el PAP, cuando el patólogo nos dice hay coilocitos, esto es sugestivo de HPV. Si hay cambios anormales en el PAP con los coilocitos, se recomienda hacer colposcopía, biopsia para mejorar o confirmar el diagnóstico y para identificar el tipo de HPV, pues estudios más específicos de tipo genético como el DNA. ¿Sí? Por ahora dejamos ahí, la clase próxima seguimos hasta acabar con HIV, la próxima clase, ¿no? Entonces nos falta ver del HPV, efectos sobre el embarazo y el feto. Solamente déjenme ver, a ver si es que
Se han unido los compañeros. Veamos. Emilia Galarza. ¿Sí está? Alexander Gobeo. Presente, doctor. Santiago Guaigua. Presente, doctor. Michael Jahuaco. Presente, doctor. Natalie Moreno. Presente, doctor. Natalie. Ya. Giancarlo Pancho. Presente, doc. Eugenia Pazmiño. Eugenia. ¿No está? Yesenia Santo. Presente, doc. Joana Suárez. Joana. Bueno, ahí por ahora dejamos ahí. Nos vemos el día miércoles a la hora de clase, ¿no? Listo, doctor. Nada más por el momento, chicos.